Bien, así después de esta linda introducción de este video, sobre todo especialmente en la parte de la Facultad de Teología, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Haroldo Urizar, yo soy el capellán de la Universidad Mariano Gálvez y para mí es un honor y un privilegio estar delante de ustedes y poder dirigir este programa. Quiero darle la bienvenida especialmente a cada uno de la Facultad de Teología, a nuestros catedráticos, a nuestros docentes que pues con toda su pasión y con toda su energía se animan todavía en este mundo a enseñarnos acerca de cosas tan importantes. Al doctor Federico Meléndez, buenas noches doctor, quien es la cabeza de esta facultad, quien lleva en sus hombros esta noble responsabilidad. Queremos darle también una bienvenida a la fraternidad de egresados, no solamente de la facultad, sino también de la universidad. Sean bienvenidos, cuerpo docente, profesionales, invitados del cuerpo docente, bienvenidos, seminaristas, organizaciones también que participan con nosotros, pastores y público en general, sean bienvenidos. Por supuesto, no podemos seguir de acá sin pedirle a nuestro Dios, invocar el nombre de nuestro buen Dios, para lo cual voy a pedirles que se pongan de pie y voy a solicitarle al doctor Hugo Alvarado que nos dirija. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por este magno evento que tenemos, Señor. Invocamos tu santísimo nombre para que en este evento tú seas glorificado. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos dirijas a entender los designios, Señor, de estos tiempos que nos toca vivir. Y poder, Padre, también abordarlos a la luz de nuestra fe, a la luz de el mensaje que nos da la creación como el Dios creador que nosotros tenemos. Pedimos que este evento sea para tu gloria, sea para tu alabanza, Señor, y que sea de bendición también para la vida de cada uno de los que estamos aquí y de aquellos que más tarde puedan compartir las secuencias de esta reunión. Bendice a cada ponente, bendice a los que van a tomar parte y que también la participación de ellos sea un acto litúrgico para tu gloria, ahora y siempre. Amén. Y bueno, como les comentaba, no solamente soy el capellán de la Universidad Mariano Gálvez, sino también soy parte de la Facultad de Teología, creo todavía, si no me han sacado, pero aquí estamos. Veo a varios de mis catedráticos. El doctor Juan de Dios ha tenido mucha paciencia, ¿verdad? Por supuesto. Tengo compañeros acá también, como mi especial compañera Nelly. Doy gracias a Dios de tener a Nelly como compañera, porque cuando Nelly presentaba todo estaba bien. Entonces los demás nos rayábamos, ¿verdad? Así que muchas gracias, Nelly. Parte de mi testimonio es que soy egresado de la Universidad Mariano Gálvez en la Facultad de Administración de Empresas en la licenciatura. Tengo una maestría en estudios bíblicos acá también en la facultad. Pero ahorita actualmente me encuentro cursando el doctorado de Sociología de la Religión. Y para mí ha sido un reto, ustedes. Ha sido un reto. Vengo de la iglesia del Nazareno. Y pues toda mi vida hemos hablado acerca de creer en un Dios, pero cuando encontramos algunos cuestionamientos que nos hacemos, nuestros catedráticos dentro de clases nos hacen, en el momento de partir de que existen más visiones, cosmovisiones culturales, religiosas e indagar acerca de eso, siempre abre un poquito la mente y nos hace pensar en la necesidad también de más personas de que conozcan al Dios verdadero. Pero también nos hacen pensar en que estas personas por alguna razón creen y piensan en lo que piensan.
y es bueno que nosotros estemos preparados para enfrentarnos, para poder defender al Dios de la palabra, al Dios en el cual nosotros creemos. Y por esa razón hemos recibido una buena capacitación dentro del doctorado. Les digo, nos agarraron masacradamente, no sé si esa es una palabra. Hola, Marita. No sé si esa es una palabra, pero me la enseñó el doctor Meléndez, así que si no está, él fue. Pero tener a tanta gente como el doctor Salvador Zapeta, que es un hombre de Dios, una persona impresionante para mí, el doctor Eliazar, que tuvimos poquito tiempo, el doctor Higueros, podría mencionar cuántos pasaron por ahí. Puedo contarles con mucha alegría que pues hemos sido retados no solamente en cuestión de fe, sino también en cuestión de razonamiento. Y eso es algo que muchas veces como cristianos nos toca, ¿verdad? Muchas veces hemos creído o pretendido que solamente es por fe. Y entonces entramos a una facultad donde nos dicen, no, pero la fe tiene que ser una fe pensada, una fe razonada, una fe argumentada. Y cuando uno comienza a ver todo eso, dice, Señor, ¿a qué me metí? Pero realmente vale mucho la pena, realmente nos han apoyado mucho, los catedráticos son de primer nivel, gente muy preparada, así que para mí ha sido un honor ser parte de esta facultad. Y bueno, vamos a entrar a básicamente la parte medular de lo que es esta actividad. Y quisiera pedirle en este momento al doctor Federico Meléndez que pase por acá al frente, por favor, quien es quien dirige la facultad, y él va a hacer la presentación básicamente del panel, y va a hacer una presentación acerca del tema y sobre todo de los panelistas y quiénes son ellos y básicamente por qué están acá. Así que recibamos con un aplauso al doctor Federico Meléndez. El diálogo interdisciplinario y la relación de las ciencias dentro del contexto de la universidad siempre ha sido una preocupación personal y una preocupación de la facultad. ¿Cómo dirigirnos en el discurso teológico a todo el bagaje de la educación superior universitaria? Es un reto muy grande. Hoy estamos promoviendo el pensamiento teológico social de nuestra facultad a través de este diálogo que hemos intitulado precisamente Teología Política. Tanto a nivel de licenciatura tenemos un curso que se llama Teología Política, y dentro del doctorado, obviamente de Sociología de la Religión, tenemos un énfasis también en esos temas. Para ello, en esta ocasión, y creo bajo el patrocinio del programa del doctorado en Sociología Religiosa, estamos promoviendo el pensamiento político-social de este programa a través de los expositores que voy a tener el privilegio de presentar, 2 catedráticos y 2 doctorandos que van a estar con nosotros hoy en la noche precisamente para disertar. Esto realmente es un ejercicio académico, porque el escrutinio de los docentes estará también sobre ellos para ver su evaluación, su desempeño y todo lo demás, y eso es parte del ejercicio académico que hacemos aquí en la universidad. El doctor Higueros ya tiene una larga trayectoria y es muy conocida dentro de la facultad, precisamente licenciado en Psicología de la USAC. Se doctoró en Teología en la Universidad de Salamanca en España. Por muchos años fuimos colegas con Mario en el Seminario Sevilla, en la tradición anabautista, y nos conocimos. Es teólogo y educador por muchos años de su vida. Es actualmente docente en nuestra facultad y en los diferentes programas que tenemos. El doctor Eliazar Monroy, para mí es muy particular tenerlo dentro del cuerpo docente, porque es egresado de nuestra facultad en la maestría en estudios bíblicos, y recordaba yo con él los buenos tiempos en aquellos años, cuando nuestros corredores estaban ahí llenos con los estudiantes de la maestría. El exdecano de la Facultad de Humanidades de la USAC, secretario ejecutivo del Consejo de Facultades Humanísticas de COFACA, 2019-2022, tiene su maestría en Teología de aquí de la Mariano, con nosotros en Teología, y doctorado en Educación de la Universidad de Costa Rica, sin usted, ¿verdad?
El caso de la licenciada Nelly Miranda, actualmente doctorando del programa doctoral de Sociología Religiosa, licenciada en Teología y Psicología, Psicología Clínica, de aquí de la UMG, magíster también de Educación Superior. La Iglesia Episcopal está muy bien representada a través de ella, actualmente doctorando en Sociología de la Religión y docente, que ha trabajado con nosotros en estos últimos años en la Facultad de Teología. Y el licenciado Jorge López, de los pastores de la nueva generación, muy experto en redes sociales y todas estas cuestiones, y hemos aprendido a admirarle. Es licenciado en Administración de Negocios de la Marroquín, su maestría en Recursos Humanos aquí de la Galileo, y en Marketing, el MA de Marketing aquí de la UMG, y está cursando actualmente el doctorado en Sociología de la Religión con nosotros, y es cantante, compositor, y ha hecho muchos trabajos ahí con su colegio. Hemos aprendido a apreciarlo y a admirarlo también por su trabajo. Bienvenidos cada uno de los expositores en esta noche. La dinámica que vamos a jugar va a ser la siguiente, no a jugar, ¿verdad? Sino este juego académico que vamos a tener acá es el siguiente. Vamos a tener un espacio de unos 45 minutos, una hora, de todo este trabajo académico que vamos a hacer. Y pues obviamente es más que obvio el tema que estamos abordando esta noche, dada la coyuntura especial que está atravesando nuestro país y el continente latinoamericano en general. Para aperturar el tema, hemos preparado una presentación que voy a pedir a los encargados de hacer la presentación y darle entonces el margen de tiempo de unos minutos a cada expositor. Los dos docentes van a pasar aquí al frente y van a tomar 10 minutos, 10-15 minutos en su tiempo para hacer la exposición, y luego los doctorandos van a pasar y nos vamos a sentar acá y luego tendremos un diálogo, un panel para conversar de la temática que ya vamos a abordar esta noche. Quiero presentarles al doctor entonces Mario Higueros. Doctor Higueros, puede pasar aquí por favor al podio para hacer su presentación. Muy buenas noches a todos y todas. Es una alegría el poder ver esas caritas otra vez en nuestra casa de estudios y continuar esta aventura de saber. De veras que ha sido un privilegio el poder servir, el poder recibir la experiencia de muchos de ustedes como pastores, como pensadores, ver sus trabajos, despuntar muchas ideas teológicas que necesita Guatemala. Así que sin más, dándole un caluroso saludo a cada uno, a cada una, voy a empezar con el tema. El tema de la teología política tiene que ver con un discernimiento de las opciones políticas de las comunidades de fe en Cristo Jesús. Y voy a hacer una especie de marco fundamental para después hacer unas propuestas. La tesis de la teología política trata del análisis de la conciencia que las comunidades de fe tienen sobre su acción pastoral en medio de las teorías y prácticas políticas. Es decir, discierne la Iglesia si su servicio está hecho a la causa del Señor o al servicio de la causa de otro Señor o de otros señores. De eso se trata. Porque puede ser que la acción pastoral intente servir a la causa de Jesús, pero la intención no garantiza que de hecho sea así. Sucede con frecuencia que pese a nuestras mejores intenciones, la acción pastoral esté al servicio de intereses distintos y aún contrarios a la causa de Jesús, como dice el profesor Julio Ruiz. Por ello es necesario reflexionar el mensaje bíblico para tener criterios de discernimiento que surjan de la confrontación de la experiencia de fe y la acción pastoral. Una primera reflexión que podemos hacer rápidamente es que Dios es creador trinitario, porque es un ser que comparte la experiencia de dar vida en forma comunitaria. Esa parece ser la naturaleza expresada en las relaciones trinitarias de las cuales nos habla Jürgen Moltmann en su
Teología Política, que es uno de los libros que utilizo como referencia para esta práctica. La tercera reflexión es que la encarnación de Jesús es el cumplimiento de la misión del Padre para compartir vida. El viviente se humaniza. El viviente accede a la vida y comparte vida. Y nos muestra que compartir es una virtud política, a la vez que una acción salvífica. La cuarta reflexión es que Jesús, como humano histórico, convivió entre agrupaciones que tenían opciones políticas. Ignacio Ellacuría, teólogo mártir de El Salvador, y John Yoder, teólogo menonita, dicen que Jesús creció en una sociedad altamente politizada. Desarrolló su ministerio en un ambiente políticamente complicado y que bien conocía él. En la sociedad donde Jesús se desarrolló y murió existió un gran malestar político-social por la ocupación romana, el abuso de las autoridades religiosas judías que acaparaban el poder, la fama, la riqueza y explotaban a todos los demás. Entre estos están los saduceos, el rey Herodes, representante de la clase privilegiada, junto con los aliados de Roma, y que siendo judíos justificaban la política del imperio. Los fariseos, defensores de la ortodoxia, lo que hoy diríamos la sana doctrina, intentaban encontrar errores teológicos en Jesús para desacreditarlo, porque sus mensajes, los hechos de su vida se ponían en evidencia y sus incoherencias eran reales frente al discurso de Jesús. Ellos privilegiaban la doctrina antes que la vida humana. Políticamente se daban cuenta de las anomalías, pero optaban por la neutralidad para no comprometer la religión y su estatus. Los celotas y sicarios activaban con un nacionalismo combatiente la praxis comprometida con su patria, por lo que eran calificados como sediciosos. Muchos de ellos venían del norte, que era tenido como un lugar revolucionario, y por eso cuando se confrontaban a Jesús decían: algo bueno puede venir de Nazaret. Eso quiere decir hay sospecha teológica o política, mejor dicho. Varios de los discípulos de Jesús, por sus actitudes, podrían haber sido celotas y hasta sicarios. Y se llaman sicarios porque llevaban una espada especial, curva, que se llamaban la sica. Los belicosos hermanos llamados Boanerges, Santiago y Juan, que querían bajar fuego del cielo para consumir a los samaritanos que rechazaron el paso de Jesús, en Lucas 9:54. Pedro, armado con la espada, intenta rechazar la captura del maestro, hiriendo a Malco. Todo esto se da en esta situación convulsa contra la ocupación militar del imperio. Dice Edward Schillebeeck en su libro Historia del Dios Viviente, todo esto era común en el pueblo judío. No solo eran estos, sino el conjunto del pueblo estaba insatisfecho y se levantaba también en repulso. El espíritu nacionalista frente a la ocupación romana era evidente y mayoritario. Por eso las múltiples rebeliones judías llevaron a la masacre final que hizo el general Tito en el año 70 y que más o menos nos lo relata Mateo 24, 1 al 22. Pero Jesús no se alistó con ninguna fuerza política, aunque tenía sus simpatías. Ellacuría dice que Jesús no era partidario de grupos insurgentes de ninguno y de ningún otro. Sin embargo, tampoco rechazó las acusaciones de insurgente cuando fue acusado de político. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él contestó: bueno, tú lo dices, tú lo estás diciendo, yo no lo digo.
Como hombre del pueblo, Jesús y su familia sufrieron las políticas imperiales. Desde recién nacido fue exiliado político en Egipto. Jesús pudo utilizar el poder arbitrariamente, pero no lo hace. Solicitar el poder del cielo, las legiones de ángeles podían venir. Se opone a la violencia con la que los judíos deseaban restaurar el reino, porque la economía del reino que propone no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Pero Jesús también no ignoraba la realidad política, y por eso hizo un análisis político de su tiempo. Jesús dice a sus discípulos que se disputaban los puestos políticos en el reino de Dios, anunciado en Lucas 22-25. En este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, también se hacen llamar amigos del pueblo, o bienhechores, dicen otras versiones. Pero entre ustedes, la cosa deberá ser diferente. El más importante entre ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. Jesús optó por cumplir el reinado de su Padre, la paz y la justicia. Su mensaje y su vida lo demostró con sus acciones, pero no fue espiritualizante ni pasivo. Se comprometió con el servicio y la acción no violenta a favor de los marginados de la sociedad. Esto lo llevó a ser perseguido, condenado y martirizado hasta la muerte. Pero su mensaje tuvo innegables implicaciones políticas que enfrentaron la cultura guerrerista judía y, ante todo, la injusticia social. Jesús vino para denunciar el pecado homicida instalado en la historia humana. El pecado de Caín había de ser desenmascarado en las actitudes egoístas, personales y políticas interesadas. Por eso enseña a sus discípulos que el reinado de Dios no es conforme a los criterios y reinos de este mundo. Ese reino está presente en mí, dijo Jesús, y lo deben imitar. Siendo que el reino de Dios es Jesús mismo, su naturaleza es servir, compartir. Basilea, el término griego, no es el Estado que se construye imponiendo límites con la fuerza, es la actitud. Y por eso es mejor hablar de reinado que de gobierno, es decir, o sea, el gobierno de Dios. Hagamos ahora, después de esta rápida y muy posible grotesca incursión bíblico-teológica, hagamos un análisis teológico de la teología política. Hoy en Guatemala, igual que en el primer siglo en Palestina, hay una sensación de malestar porque vivimos una crisis política que se ha tornado existencial. Es existencial porque la situación política social imperante atenta contra la vida, la convivencia y la dignidad humana. Es crisis porque atenta contra la libertad y la autodeterminación del individuo y los pueblos, como lo describen los filósofos existencialistas Kierkegaard, Nietzsche, Sartre. Es crisis porque las instituciones que debieran estar a favor de la dignidad humana están orquestadas en su contra. Las instituciones, las leyes, están al servicio de unos pocos y no del conjunto social humano. Los contenidos éticos consecuentes son mal vistos y hasta perseguidos, porque la verdadera libertad implica actuar de acuerdo a la ley moral universal que uno se impone a sí mismo. El acto moral busca la felicidad ajena, que a su vez permite la propia al ser parte de la humanidad. Por eso es que hay que actuar bien, por el bien mismo y no por los intereses, decía el filósofo danés Kant. La ética política es tergiversada en el hacer y el discurso de aquellos que están llamados a fomentarla. Como dijo el profeta Isaías hace casi más de 4.000 años, se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece de lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud
no puede entrar. Isaías 59, 14. El discurso de fascinación es el recurso del control de las mentes fanáticas e influenciables. Con palabras bonitas se ganan voluntades ingenuas. La época del mercado, el marketing, motivación verbal, las fake news llamadas, el engaño virtual de los net centers son recursos maliciosos. Los nuevos fascinadores políticos dominan con la palabra, pero como dice el proverbio salmódico, usan palabras suaves como mantequilla, pero en su corazón se libra una batalla. Sus palabras son suaves como el aceite, pero en realidad son espadas desnudas. ¿Cómo surge la teología política? Pues la teología política nació en la creación, como ya vimos. Nace en el hombre histórico, nuestro amado Jesús, que adopta la vida social y política de su época y que denuncia las injusticias políticas y que por eso es asesinado. La teología nace cuando las comunidades seguidoras de Jesús en el siglo III se dan cuenta que el mensaje liberador de su maestro ha sido subvertido en el altar del poder del interés político de los emperadores Constantino y Teodosio. La teología política nace en la invasión ibérica a la colonia, donde se ve a la iglesia comprometido con el poder, pero también nace en la defensa de los maltratados y humillados de la colonia por los excepcionales pastores como Francisco Vitoria y Fray Bartolomé de las Casas, en defensa de la vida del ser humano ante las arbitrariedades. Y es que no se puede hacer teología política de servicio si no hay conversión. Nos cuentan desde la historia que Las Casas se convirtió a una nueva situación de respeto humano leyendo la palabra de Dios, Eclesiástico 32. Y entonces no tuvo más que liberar a sus esclavos antes de hacer su primera misa en Santo Domingo. Y eso nos dice que la iglesia debe ser convertida al camino de Jesús antes de querer convertir a otros. La teología política nace también, moderna, nace en el contexto de la guerra, del sufrimiento y el homicidio en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración y los hornos crematorios. Nace también en el contexto del sufrimiento y homicidio lento de hombres y mujeres en el continente latinoamericano, en la muerte por hambre de los niños y niñas con desnutrición, las mujeres maltratadas, los perseguidos injustamente. ¿Cómo se plantea la teología política? Hoy el término teología política se presta a malentendidos. Se desconfía de ellas porque se ha presentado una caricatura política de ellos. Por eso es importante dos elementos. Por uno, escudriñar la conciencia que tiene la comunidad de fe sobre esa incidencia política en partidos políticos, en ideologías políticas. Y constatar también la conciencia que tienen los grupos cristianos sobre su compromiso con la política del bien común para hombres y mujeres. Y para ello hay que hacer varias cosas. En primer lugar, hay que evitar la politización tendenciosa de la iglesia. Descubrir que hay teologías conscientes, porque son partidarias. Son conscientes porque toman partido político creyendo que su ideología hace bien, como decía Saulo de Tarso. También en esto hay que descubrir que hay teologías inconscientes que optan por la neutralidad política, pero con ello avalan el estatus de la injusticia. También descubrir que hay teologías en favor de la vida y que están orientadas al camino fecundo del bien común. Pero ante todo, descubrir que hay un interés electorero de políticos y partidos por las iglesias
evangélicas. Hoy en día las iglesias protestantes son seguidas en América Latina, codiciadas. Y de eso tenemos muchos ejemplos en Brasil, Chile y por supuesto en Guatemala. Las iglesias están tentadas a sucumbir ante las delicias del poder y el privilegio con las ofertas de los políticos en América Latina. El ascenso social de muchos evangélicos es evidente y las clases medias deben perder sus privilegios en el ambiente del bienestar. Por eso hay que despolitizar la iglesia. Pero a la vez, la iglesia ha de cristianizar su compromiso político, emulando la lealtad a la vocación de Cristo. La tarea política de la fe considera la tensión entre la fe del individuo y la vocación de su acción. Es una vocación que no hay que traicionar. Hay que desprivatizar la fe. La fe individualista es un contrasentido del concepto de cuerpo de Cristo. Colabora con las estrategias de aislamiento favorables a una economía de mercado. Y ciertamente hay que ser una elección personal, pero vivir la fe en forma comunitaria. Moltmann dice, en la desprivatización de la fe cristiana, hay que hacerlo porque el reino de Dios es de carácter comunitario, grupal. Hay que interpelar también la acción cristiana en este mundo. La teología política intenta interpelar para ser seguidores de Jesús, apostando por la vida y la paz. Esto es lo que es la teología política. Bueno, un saludo cordial al señor decano, a las autoridades académicas, a los profesores de esta facultad, en especial a los profesores de mi época, a quienes algunos ya saludé, al culto público en general y a mis ex compañeros de mi época también. Yo voy a trabajar algunos contenidos teóricos también junto con el doctor Higueros, y entonces decidí mejor depender de algunos apuntes por asuntos de coherencia y también porque quiero darle más énfasis a la parte de las políticas educativas. Mi tema es formación y educación política. Formación y educación política, por lo tanto, tengo algo aquí sobre la palabra formar, hacer, dar forma, pensemos en un alfarero, ¿no? Y cuando hablamos de formación educativa, estamos hablando de un proceso que orienta al ser humano hacia el desarrollo de acciones vitales, y eso tiene una palabra técnica que se llama aprendizaje. Es decir, es mediante el aprendizaje que la vida se va construyendo momento a momento. Todo en la vida está íntimamente vinculado a la educación, porque vida y aprendizaje son procesos coincidentes, ha dicho Hugo Asman en su libro Placer y Ternura en la Educación. En otras palabras, se vive para aprender y se aprende para vivir. Eso es constantemente desde que nacemos e incluso antes de nacer. Se vive para aprender y se aprende para vivir. Toda esta parte conceptual es parte de una escuela pedagógica nueva que arranca de la biopedagogía. Concretamente su nombre es bioaprendizaje y tiene muy buenas relaciones con diversas doctrinas sociales y científicas, como el pensamiento complejo de Edgar Morin, como la teoría del caos, como el holismo, la biología del conocimiento, la ecología profunda, la física cuántica, etc. Insisto, los procesos de aprendizaje se dan desde antes de nacer y terminan hasta que el ser humano fallece. Por eso prácticamente vida y aprendizaje son
un mismo proceso. Repito otra vez, se vive para aprender y se aprende para vivir. Por ello, voy a dejar aquí ya un pensamiento. La formación de seres humanos es la actividad humana más noble. Repito, la formación de seres humanos es la actividad más noble. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano sabe que la educación encierra tesoros incomparables. Si la educación está íntimamente vinculada a nuestra vida, entonces el ser humano lo entiende muy bien, que la educación encierra una enorme cantidad de tesoros incomparables. De ahí que tanto a nivel de individuos como a nivel de poblaciones, mientras más educación se tiene, se demanda más educación. Y los países más desarrollados invierten muchos recursos económicos en educación. Los países pobres como el nuestro reconocen la necesidad de darle prioridad presupuestaria a la educación. En Guatemala el presupuesto general de gastos de la nación pasa de 100.000 millones de quetzales y educación anda cerca de los 20.000 millones de quetzales. Es decir, tiene un presupuesto bastante bien asignado, pero ahí vienen otros problemas, es saberlo usar de manera que la educación mejore en nuestro país. Hasta aquí, entonces, en esta introducción he estado hablando de lo esencial, de lo valioso, de lo bueno de la educación. Pero así como en la vida, los mejores encantos encierran trampas mortales, pues también la educación utilizada como herramienta puede también darnos algunos problemitas. Por ejemplo, hoy en día, con la globalización económica, la educación ha llegado a ser una herramienta más del megamercado y del mercado en general. Y allí hay sus bemoles también, ¿no? En los albores del ser humano, cuando se tienen registros históricos, o antes de los registros históricos, se dice que la educación era mimética y natural. Así lo señala Aníbal Ponce en su libro Educación y Lucha de Clases. Es decir, los hijos aprendían por pura observación. Pero más adelante surge una etapa que se prolonga hasta nuestros días, conocida con el nombre de esclavismo. Y en el esclavismo la educación adquirió carácter de intencionalidad. Así es que la educación como herramienta también esconde trampas mortales. La educación tiene carácter de intencionalidad. El dominante es quien decide y el dominado le quedan dos caminos. O no recibe formación educativa, caso del analfabetismo en Guatemala, o bien recibe una educación de tipo condicional. Ya se sabe qué queremos de él, ¿verdad? Y esto es a nivel de los pueblos, de las regiones, de los países. Nosotros estamos inmersos en ello. Veamos un asunto histórico para corroborar esto que estoy indicando. En la Grecia antigua, que fue cuna de la democracia, los mejores conceptos de democracia y las mejores prácticas de democracia allí se manejaron. Sin embargo, la educación allí tenía dos direcciones. A la masa se le educaba para el dogma y para la obediencia. Pero a los nobles se les educaba para la duda, para la incertidumbre, para el pensamiento crítico, para la creatividad. Este esquema se repite hoy en día, incluso en Guatemala. Tuve la oportunidad, hace ya muchos años, más de 20 años, de ser director departamental de educación del departamento de Guatemala y visité pues, los colegios de élite que hay aquí en la ciudad. Colegio Maya, Colegio Interamericano, Evelyn Rogers, Colegio Alemán, Colegio Americano, etcétera, etcétera. Una enorme cantidad de colegios que son colegios para élite, completamente una educación privilegiada.
Ahora ya la educación que se da a nivel del país, en las áreas rurales, ustedes saben la situación en que estamos. De manera que, vuelvo a repetir, a la masa se le educaba para el dogma, para la obediencia, y a los nobles para la incertidumbre, para la duda, para la creatividad. Por eso es muy importante en una época eleccionaria como ahora escuchar a los candidatos, no tanto para reírse a veces un rato de las cosas que dicen en torno a la educación, sino para saber realmente si conocen algo de políticas educativas y realmente están interesados en cambiar el rumbo educativo del país o mejorarlo en las direcciones que ya están aprobadas legalmente. La importancia de las políticas educativas es lo que cada candidato debiera hablar en diferentes foros. Y lo que menos escucha es de políticas educativas. Probablemente no las conocen. Muchos de ellos no las conocen. Y otros que tal vez sí las conocen, pero guardan silencio porque saben a qué rumbo le van a dedicar más atención. Y hay otra situación cuando digo educar a la masa para el dogma y para la obediencia. Vean ustedes en el actual momento electoral, los medios de comunicación subliminalmente ya les dijeron a los guatemaltecos que por medio de unas encuestas hay 5 candidatos punteros, pero que de esos 5 ya hay 3. Es decir, ya lo están repitiendo a través de la prensa escrita, de la televisión, etcétera, etcétera. Estos son los candidatos por los que hay que votar. Ya todos los demás no cuentan en el escenario político, y en cada foro pues uno no tiene oportunidad de escuchar a aquellos candidatos que se atrevieron, aunque sea para sacar pocos votos, expresar su pensamiento. Sí, básicamente nos han manipulado y nos siguen manipulando para decidir sobre 3 o quizás 4 o 5 candidatos, porque más de alguno puede pasarse a ser el tercer lugar y ya el tercer lugar queda afuera. Eso entonces me lleva al siguiente tema: definición y alcance de la política. Quisiera de nuevo otra vez entrar a la parte conceptual. Política es acción de gobernar, es el poder para ejecutar acciones que buscan organizar y atender demandas y necesidades del Estado o bien de las poblaciones. En teoría, qué bonito se oye cuando uno lee eso o lo escucha, pero ustedes saben que en la práctica hay mucha corrupción, muchos intereses de la gente por la que está deseando llegar a esos puestos. Allí es donde está el problema. ¿Qué son las políticas educativas? Las políticas educativas son decisiones u orientaciones que el Estado le da a la educación en un momento determinado de su desarrollo histórico. Las políticas educativas, y aquí está el problema, las políticas educativas dependen de la política económica, o sea que lo que hay que poner atención es a las políticas económicas, porque de las políticas económicas surgen las políticas educativas. Las políticas educativas están como vinculadas pero subordinadas a la política económica. De ahí que cuando los candidatos hablen de educación deben aclarar primero las orientaciones o decisiones sobre política económica para después hablar de educación. En nuestras regiones, no solamente en Guatemala, en nuestros países, 2 son las grandes tendencias en política económica. Uno, la llamada economía centralizada del Estado. Esta orienta el desarrollo económico. Es el Estado el que orienta el desarrollo económico. Quizá el que más la practica, digamos, con algún grado de pureza, sea tal vez Cuba. Por supuesto, la propaganda que hacen aquí es que Cuba está en la vil pobreza, y etcétera, etcétera, pero eso es cuestión ya de propaganda que nos hacen a nosotros. Pero una economía centralizada, donde el Estado orienta el quehacer económico, podría ponerles como ejemplo Cuba. Y hay otros países que están intentando hacer lo mismo, ¿no? Países que nosotros le llamamos con visiones de izquierda, o mejor dicho, en el ambiente se les señala como gente de izquierda.
Ahora, la otra política económica en nuestro medio, y es la que hay en Guatemala y en estos países, se llama política indicativa, o más comúnmente economía descentralizada. El Estado solo da indicaciones y la iniciativa privada tiene libertad de acción. Políticas neoliberales se llaman. Hay que dejar que actúen por sí solas las fuerzas del mercado. Acá se endiosa el mercado. Se piensa que el mercado tiene la solución a todos los problemas de pobreza, de salud, etcétera, etcétera. Hay varios mercados mundiales, pero a nivel de nuestra región son tres los que más nos afectan. El europeo, el asiático con China y Japón a la cabeza, y el norteamericano comúnmente conocido como megamercado. Hay quienes hablan de economía mixta, pero yo creo que esto es un poquito teórico. Ellos dicen atender la ley del mercado. Esa va a ser nuestra orientación. Vamos a atender la ley del mercado, pero con rostro humano. Le ponen esa parte bonita, pero eso es un tanto teórico. Aunque han habido algunos presidentes que han intentado hacerlo. Tal vez la democracia cristiana con Vinicio Cerezo, un tanto Alfonso Portillo y un tanto, o quizás con más energía Alfonso Portillo y un tanto más débil en Colombia. Pero en la práctica, en realidad los que hablan de economía mixta, lo que están pensando es una economía descentralizada, donde es el mercado y la élite económica poderosa la que manda. En cuanto a políticas educativas en Guatemala, hubo una acción muy buena, que fueron la firma de los acuerdos, donde surgieron los acuerdos de paz, cuando la guerra se firmó, que se terminaba, entre el Estado guatemalteco y los grupos guerrilleros en los tiempos de Arzú. Lo mejor que tenemos nosotros para orientar el quehacer educativo nacional son los acuerdos de paz. Ahí hay orientaciones para la educación, pero el problema ha sido que algunos gobiernos, presidentes y ministros le han puesto un poco de atención y otros la han ignorado o la atienden muy poco. Muy bien, los acuerdos de paz orientan el futuro desarrollo del país y han originado varias políticas de Estado. Las políticas de Estado son aprobadas por el Congreso, estas son permanentes. Venga el gobernante que venga, las políticas de Estado, esas continúan. Los gobiernos de turno deben ejecutarlas. Y repito, a veces las hacen bien, a veces las hacen mal, o a veces no le ponen mucha atención, o son negligentes. ¿Qué políticas educativas surgen? Voy a poner algunos ejemplos de los acuerdos de paz, que vamos a ver cerca, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la política de equidad, la política de interculturalidad, política de calidad con excelencia. Ahí surgen los problemas de tecnología en el aula, que en la pandemia fue muy interesante. Las políticas de democratización que tienen que ver con la educación desde la primaria para preparar a las personas en la participación ciudadana. Es decir, que conozcan como personas qué derechos y qué deberes tienen, qué obligaciones. Políticas de sostenibilidad, ahí tenemos programas como la alimentación escolar, la educación extraescolar, etc. La política de equidad garantiza oportunidades de acceso, asistencia y permanencia de la niñez y juventud en los niveles educativos respectivos. Eso es lo que dice la política. La política dice garantizar oportunidades de acceso, asistencia y permanencia de la niñez y juventud en los en los niveles educativos respectivos. Muy bien redactada la política, pero la realidad es otra. Yo visité hace 4 años al director departamental de Guatemala y le preguntaba que con tantos textos en multiculturalidad que han sacado en lenguas mayas, quichés, él en ese departamento debía estar muy contento porque han sacado como 7, 8 o 9 textos en idiomas mayas, quichés. Y él me decía, contento por eso, pero en realidad no estoy muy contento, porque ni la interculturalidad ni las otras políticas podemos nosotros implementarlas, porque
aquí el problema que enfrentamos nosotros es el problema de las migraciones. El tiempo se ha acabado y entonces yo lo dejo ahí. Tal vez en las preguntas hay oportunidad de ampliar un poquito más. Esta segunda fase del panel está a cargo de los dos doctorandos, a la licenciada Nelly Miranda, y vamos a presentar el esquema fundamental para que ella se oriente. Tenemos 10 minutos nada más para poder después intervenir en el panel y dialogar con los panelistas en esta ocasión. 10 minutos, les ruego medir su tiempo. Todas las ideas, algunas ideas que ustedes van a ver desarrolladas durante esta presentación. Iglesia y política. Son dos términos que algunas personas ponen por separado. Sin embargo, ambas son parte de la realidad social y han recorrido juntas la historia del cristianismo desde el primer siglo. De hecho, el término iglesia es la traducción del griego al español de un interesante concepto sociopolítico del mundo greco-romano, eclesía. ¿Qué era una eclesía? Una asamblea ciudadana, y aquí se discutían temas de interés local, se nombraban magistrados y se ofrecían oraciones también y adoración a César, el emperador romano. De este modo, la eclesía tenía también un sentido religioso. Eclesía es el mismo término que se utilizó desde muy temprano para designar a las comunidades cristianas en el primer siglo. Este es un término resignificado dentro de la comunidad cristiana y enfatizaba que los seguidores de Jesús fueron llamados a participar en el mundo como comunidades locales de una sociedad alternativa al orden imperial romano. Estas iglesias, otorgaban también una ciudadanía alternativa a la del imperio, la ciudadanía del reino de Dios. En sus reuniones se adoraba a Dios, se discutían también situaciones políticas y religiosas como en las eclesías del Imperio Romano. Sin embargo, las eclesías de Dios se entendían como algo separado y en contraste con el Estado y las otras eclesías del Imperio, su política y su religión. En el primer siglo, por lo tanto, existía la eclesía del Imperio y la eclesía de Dios. La primera rendía lealtad y culto al emperador y consentía sus políticas de dominio y opresión. La segunda rendía culto y lealtad a Dios y a las políticas del reino de Dios, que son justicia y paz. Así en su llamado, los primeros cristianos se entendieron como la eclesía de Dios, que vive en el mundo, en el sistema social, pero no son parte de este mundo, sino que se presenta como una alternativa al orden social opresivo regido por los gobiernos humanos. Por lo tanto, la eclesía de Dios no se alía a la eclesía del imperio, sino que vive en contraste a esta. La historia del nacimiento de la iglesia, de la eclesía de Dios y su fundamento socio-político-religioso nos permite ver hoy a la iglesia como una organización social con una misión. ¿Cuál es la misión? Anunciar el Evangelio de Jesús. Y aquí recordamos estas palabras. Primero recordamos que la iglesia no tiene una misión por sí misma, sino que tiene la misión de Jesús, que es ir por todo el mundo, vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Evangelio es otro término
variante venido del lenguaje político del primer siglo. En el lenguaje del Imperio Romano, evangelio era usado para referirse a un anuncio imperial, acompañado usualmente por banderas y una ceremonia política. Tal vez daban la bolsa solidaria, ¿verdad? Las láminas y otras cositas por ahí, ¿verdad? Cuando había un evangelio. Estos evangelios, por ejemplo, podían ser el anuncio del nacimiento de un nuevo heredero al trono o el anuncio de una batalla, de una masacre ganada, una batalla ganada en la distancia. En el lenguaje de Jesús, empero, el término evangelio es usado para referirse a las buenas noticias de Dios. La iglesia entonces es llamada a proclamar el evangelio. Dejado así puede sonar bastante impreciso. La iglesia proclama el evangelio. Para darle todo su sentido hay que recordar cuál es el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el evangelio, las buenas noticias que Jesús proclama? El evangelio de Jesús es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Reino de Dios es un concepto en el que confluye la esfera de lo político y de lo religioso. Reino viene de la esfera política y Dios, por supuesto, de la esfera religiosa. Este concepto tiene su origen en el Antiguo Testamento, particularmente dentro del tiempo de la monarquía, en el cual el pueblo había tomado la decisión política de hacerse de una monarquía un reino humano en lugar de tener a Dios como su rey. El juez Gedeón les dice: Yahvé será vuestro Dios, pero el pueblo lo desoye. Así, ante el desastre de la monarquía, porque la monarquía fue un desastre, el pueblo empezó a elaborar una teología sobre el reino o reinado de Dios, sobre la realeza de Dios, sobre la soberanía de Dios, sobre su reinado de justicia y paz, y las expectativas del establecimiento pleno de este reinado en el mundo. Esas ideas surgen ante el fallo de la monarquía en Israel y el sufrimiento bajo los reinos opresivos, los reinos humanos opresivos extranjeros. Así el concepto reino de Dios surge tanto de las expectativas políticas como también de expectativas religiosas, de la fe. El término reino es otro término venido de la esfera de lo político, basileia, que nos ayuda a entender más la presencia política de la iglesia en el mundo. En el siglo I, dentro del contexto político opresivo del Imperio Romano, Jesús deliberadamente retoma este concepto del Antiguo Testamento y proclama: el reino, Basilea de Dios, se ha acercado. El término Basilea, reino, era utilizado por el Imperio Romano para nombrar su gobierno. El reino de los romanos. En latín nos llegó como Imperio Romano, pero en griego es el reino de los romanos, cuya cabeza era César, el emperador. Para Jesús, Basilea es el tema central de su predicación. Este es usado para proclamar el reino de Dios, cuya cabeza es Dios. En este sentido, la iglesia de Dios, de acuerdo con su misión, debe proclamar el evangelio de Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Esta proclamación nace de una profunda fe en Dios, el Rey soberano del universo, quien actúa en la historia para salvar, para liberar a los pueblos oprimidos, y cuyo reinado final se establecerá en la consumación de los tiempos. Esto último coloca a la misión de la iglesia dentro de la esfera de lo político, puesto que al proclamar el reino de Dios, proclama liberación, justicia y paz para los pueblos. Ante la pregunta,
¿Debe la Iglesia participar en la política del país? Los presupuestos precedentes que parten del origen de la formación de la Iglesia, señalan que lo político es parte esencial de la naturaleza de la Iglesia. Esta naturaleza la vive en el ejercicio de su proclamación del reino de Dios y su justicia. Sin embargo, hay que recordar que desde sus orígenes, la Iglesia de Dios, no es parte del sistema ni se alía con las eclesías del imperio, del sistema injusto, sino que vive y proclama sus propios principios políticos, venidos de la teología del reino, cuyos tengo 3 principios importantes de la teología del reino que proclama y vive la Iglesia: liberación, justicia y paz. Gracias. Buenas noches, tengan todos ustedes. Perdonen que agarre el micrófono, pero yo ya estoy acostumbrado al micrófono en la mano. Ustedes, los pastores, me entenderán cuando les digo esto. Para mí es un privilegio hablarle a este grupo selecto de personas, señor decano, catedráticos, egresados, alumnos y público en general. Es una bendición. Quiero decirles que hoy me estaría dirigiendo ante ustedes como diputado del Congreso de la República, si hace 4 años hubiera aceptado el puesto de la primera casilla a nivel nacional de un partido político que me ofreció ese puesto. Pero tenemos que tener claro el llamado que tenemos nosotros los líderes religiosos y que Él ha puesto en nuestro corazón. Así es que hoy no les hablo como un líder político, hoy les hablo como un pastor. A todos los pastores que están acá presentes, la función pastoral que nosotros tenemos, o el ministerio pastoral, es el trabajo consistente en dirigir, alimentar, educar, consolar y discipular espiritualmente a las almas del Señor, es decir, a la congregación o comunidad cristiana. Este es un trabajo estrictamente espiritual y su finalidad es lograr y mantener que la congregación desarrolle altos niveles de madurez espiritual para que las personas sean saludables anímicamente, mentalmente y socialmente a través de la práctica de un estilo de vida cristiano auténtico basado en la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes sabían que para ser presidente o vicepresidente de la República, según el artículo 186 de nuestra Carta Magna, hay 7 prohibiciones constitucionales para aquellos que desean postularse para presidente o vicepresidente. Y una de ellas es que los ministros de cualquier religión o culto no pueden postularse, a menos que renuncien a su puesto. O sea que, mi hermano, si usted está con el deseo de ser presidente o vicepresidente, va a tener que renunciar a ser pastor de su iglesia, al llamado que Dios tiene para usted, y dejar esa función pastoral a la que ha sido llamado. Por eso, con la supervisión del doctor Juan de Dios González, hicimos esta encuesta a 17 pastores de iglesias pentecostales y neopentecostales, de las más grandes, de las cuales soy amigo de varios de ellos a nivel personal. Y aunque estos datos y estas opiniones no representan a todo el cuerpo pastoral de Guatemala, de las iglesias pentecostales,
nos da algunas tendencias y conclusiones interesantes. Todos están a favor de que los miembros de sus iglesias ejerzan sus derechos civiles y acudan a votar. Es muy importante que nosotros incentivemos y motivemos a nuestros miembros de la iglesia a que acudan a las urnas a votar. Un dato preocupante es que 1 de cada 3 pastores, esta encuesta fue específicamente a pastores, dijo recomendar abiertamente a los miembros de su iglesia a que voten por un candidato a presidente. Miren qué delicado lo que dijeron. 1 de cada 3 pastores están dispuestos a decir frente a su congregación que voten por tal partido político. Ustedes ven lo delicado y las implicaciones de hacer eso. No podemos poner las manos en el fuego por alguien que frente a nosotros se comporta como un apóstol, pero que bien sabemos que es un lobo con piel de oveja. Con respecto a la práctica política, todos concuerdan que se necesitan personas temerosas de Dios en puestos públicos porque hay mucha corrupción y un sistema viciado. Con respecto a los medios de comunicación, y el doctor Elías Albier lo decía, hay falta de imparcialidad, son partidistas y se venden al mejor postor. Podemos ver entonces que la función pastoral, yo me he tomado este versículo de 2 Timoteo 3, 16 y 17 como la base para la función pastoral. Yo creo que resume en pocas palabras lo que nosotros debemos hacer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La función pastoral ha impactado el mundo transformando al individuo y proveyendo una nueva forma de pensar, una nueva perspectiva de la vida que poco a poco comienza a dar fruto en la sociedad, a medida que esos individuos transformados por el Evangelio se involucran en el mundo. Si cometemos el error de sustituir la predicación de la palabra de Dios por proclamas políticas, no estaremos capacitando a los creyentes para pensar, actuar y reaccionar en una forma bíblica. Y por lo tanto no los estaremos equipando para que se desempeñen apropiadamente como ciudadanos de un país democrático. Y entonces, ¿qué otro compromiso tenemos nosotros, la pastoral, con la política? Si van conmigo a 1 Timoteo 2, 1 al 3, podemos ver que el Señor nos dice que oremos por los gobernantes para que hagan justicia, que traigan paz y prosperidad al pueblo y disfruten de éxito y buena fama en su gobierno. Y en la Biblia dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, aunque no hayamos votado por los que quedaron en el poder. Es un mandato del Señor que oremos por quienes nos gobiernan y bendecirlos. ¿Qué retos entonces y desafíos tenemos nosotros la pastoral? Algunos individuos son llamados por Dios a participar más activamente en la política. En un aspecto más directo, por más difícil que ese mundo sea, seguramente no fue fácil para José ni para Daniel estar envueltos activamente en gobiernos paganos, pero por la gracia de Dios ambos pudieron mantener su integridad y dar testimonio de su fe en medio de mucha oscuridad y corrupción. La iglesia está llamada a proclamar el Evangelio, como bien lo decía la licenciada Nelly, de salvación a los perdidos y a predicar la palabra de Dios con tal fidelidad que los creyentes continuemos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En la medida en que esos creyentes se apropien de una cosmovisión bíblica,
debido en gran parte a la fortaleza de los púlpitos en las iglesias, le hace: somos influencers, mis hermanos. Y esa influencia la tenemos que encauzar a una cosmovisión bíblica, no siguiendo necesariamente los lineamientos de un partido. En esa misma medida, los miembros de nuestra iglesia entonces serán padres responsables, trabajadores responsables y ciudadanos responsables que van a contribuir con decisión y convicción a los cambios que nuestra sociedad necesita con tanta urgencia. Y si alguno es llamado por Dios a involucrarse activamente en la política, en vez de servirse del cargo, van a servir a su generación desde la posición en la que han sido colocados, no siguiendo necesariamente los lineamientos de su partido, sino de acuerdo a la voluntad de aquel que es el amo, dueño y señor de nuestras conciencias, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sigamos predicando todo el consejo de Dios en nuestras congregaciones, porque es la voluntad de nuestro Señor transformar sociedades y naciones a través de la transformación de individuos por medio del poder del Evangelio. Y termino con esto. Cuenta la historia de un pastor metodista de Tennessee que vivió con un hombre sin hogar durante 4 días antes de predicar un sermón en la nueva iglesia que le habían asignado. Esto fue más o menos en el siglo XIX. De las miles de personas que acudieron a la iglesia ese día, solamente como 3 le respondieron el saludo y lo ayudaron para que pudiera comprar algo de comida. El resto lo ignoró. Luego, cuando entró al templo, le pidieron que se sentara en la parte de atrás porque estaba sucio, con la barba larga, desarreglada y un poco apestoso. Cuando llamaron al nuevo pastor a que subiera al púlpito a predicar, ¿qué creen que pasó? Para sorpresa de todos, este hombre harapiento se subió al púlpito. Él era el nuevo pastor. Y después de leerles un pasaje de la Biblia y decirles cómo se había sentido, o más bien cómo lo habían hecho sentir, los retó de esta manera diciéndoles: hoy veo una reunión de personas, pero no una iglesia de servidores de Jesús. El mundo tiene suficiente gente, pero no suficientes discípulos. ¿Cuándo van a decidirse a convertirse en verdaderos discípulos? Y esa, mis hermanos, es la función pastoral. Muchas gracias. Siempre nuestro director de asuntos estudiantiles, licenciado Colón, es poco el aplauso que dieron, por favor. Esto estimula lo que estamos haciendo y estimula también a nuestros panelistas. Voy a invitar a la licenciada Nelly, por favor, y a nuestros catedráticos que pasen acá. Vamos a colocar las sillas aquí en medio para entrar al panel de la discusión que vamos a tener. Pasen adelante. Estamos muy bien en el tiempo. Fíjense que son las 7:30, entonces yo prometí que a las 8 teníamos y estamos bien. Entonces tenemos ahora unos 20 minutos para aplicar, hacer un coloquio con los compañeros. Y fundamentalmente lo que vamos a hacer, vamos a darles unos minutos a cada uno para que presenten sus puntos de vista sobre lo que ellos disertaron y ampliar, y entre ellos se pueden prestar para dialogar, para interrumpir, para poder ampliar los conceptos. Creo que esta es una manera sustancial de poder sacar provecho a lo que hemos hecho durante esta hora, para que ellos puedan entonces ampliar los conceptos que vertieron esta noche. Vamos a comenzar con la parte del doctor Higueros, que habló de teología política, una fundamentación académica con toda la solidez propia del doctor Higueros. Y hay una pregunta que a mí se me ocurre, doctor Higueros, pensar, especialmente que tiene que ver con el mensaje de Jesús en Lucas 4, ¿te recuerdas? De que hizo un análisis sociopolítico Jesús sobre cómo actúan los poderosos de las naciones. ¿Y cuál crees tú que debiera ser la actitud de la iglesia ante estos poderes actuales? El tiempo es tuyo para que puedas ampliar. Sí, creo que
La intención de Jesús era que sus discípulos pudieran observar cómo es la situación de los poderes, a lo que decía, a lo que Nelly explicaba un poco, ¿no? Esa alternativa que presenta el reinado de Dios, que no utiliza el poder para la fama, para imponerse a los demás, sino que es un poder que es el contrapoder, el no tener poder. Y eso es difícil, porque por lo general nosotros tendemos a imponer nuestros pensamientos, nuestras formas de ser, nuestras doctrinas frente a otros. Y entonces la política aquí es sean ustedes como yo soy. Lo que ya dijeron varios, también Jorge habló, ser servidores, ser sirvientes. Es un término peyorativo, pero es lo que Jesús dice, ¿no? El poder de nosotros es ser sirvientes. Y para ampliar, y ya que eso viene relacionado con el tema de Nelly, ¿pudieras agregar otros elementos a lo que dijo el doctor en cuanto al reino de Dios y el papel de la iglesia en esa función? Una vez más afirmar que el reino de Dios viene de la esfera política y lo religioso, y nos coloca ahí dentro del mismo pueblo como la opción que debe de existir, la opción original. No somos quizás alternativas, sino que somos la opción original, volviendo un poco a dónde surge este concepto dentro del fallo de la monarquía. Cuando los reinos humanos fallan, se le recuerda al pueblo de que es el reino de Dios dentro del mundo, dentro de los pueblos. Entonces entramos, ¿verdad? La iglesia entra dentro de esta esfera de lo político y de lo religioso, presentar el mensaje original, que era Yahvé, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es el líder del pueblo, es quien trae liberación. La primera acción política de Yahvé es la liberación de un pueblo oprimido bajo el imperio egipcio. Entonces esa es la primera imagen que tenemos. Luego se levantan estas monarquías, estos reinos humanos, y es contra esto, ¿verdad? Que los profetas y Jesús traen el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es lo que nos coloca dentro de la sociedad hoy, anunciando. Gracias, gracias. Yo creo que cabal, ese concepto general del reino es precisamente el punto de partida en el cual todos nosotros debemos de pensar para dar solidez precisamente a la teología política. Y hablando precisamente de la educación y el papel de la iglesia, ¿cuál debería ser el papel de la iglesia en temas políticos, doctor Eleazar? ¿Cuáles serían sus recomendaciones o sus puntos de vista? ¿Cuál es el papel de la comunidad de fe para trabajar estos temas? Muy bien, yo hablé de política, de educación y política en general, ¿verdad? Y quiero recordar que decía que en la vida hay encantos que esconden trampas. Quien se quiera meter a política, un cristiano, pues, le agrada las mieles del poder y todo lo que ahí se ve por la vitrina, pero yo quiero decirles que en la práctica hay zancadillas, hay codazos, hay intereses, hay mentiras, hay traiciones, hay de todo, lo peor de las bajas pasiones, ¿no? Lo ideal es que haya un desborde de pasiones, pero conductas éticas deseables, como la lealtad a toda prueba, devoción a la justicia, anhelo de servir a los más necesitados, visiones renovadoras, etc. Es buena la participación ciudadana, pero quien se quiera meter a política partidista debe reconocer y estar bien convencido de que lo terrenal está sujeto a nuestra dependencia del reino de Dios. Claro, y en ese sentido Jorge hablaba eso precisamente de la tentación de los líderes religiosos a entrar en política. Usted hablaba de ese testimonio. ¿Pudiera ampliar un poco más sobre lo que el doctor Eleazar decía? Sí, yo creo firmemente que necesitamos a cristianos comprometidos en la política, pero como líderes nosotros lo que tenemos que hacer es preparar a esos cristianos que tienen ese llamado para la política. Si es un
lugar muy difícil para estar. Constantemente escuché, mientras yo crecía, todas esas propuestas para mi padre para convertirse en candidato presidencial, y siempre le venían con el mismo cuento y le decían: pastor, es que Dios lo está llamando ya no para guiar a una iglesia, sino para guiar a una nación. Y tenían su discurso político para jalárselo. Y yo no dudo de la integridad de mi padre, pero verdaderamente creen que él haría la función pastoral siendo presidente o la haría siendo pastor. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que preparar a líderes políticos, pero sentando las bases morales, espirituales, y hacer esa concientización social del necesitado, del hambriento, del pobre, del débil. Porque si nosotros no les enseñamos lo que la Biblia dice al respecto, cuando lleguen allá no van a tener esa empatía para ayudar a los demás. Oye, es interesante que en el día del juicio final, la forma como Dios va a juzgar nuestras vidas va a ser a través de las acciones que demostremos aquí en la tierra, con profundas connotaciones políticas, como dice Jorge. Y hablando precisamente, Jorge, ¿qué fue las lecciones que le dejó a usted los resultados de la encuesta a los pastores? ¿Pueden ver un poco más de cuál fue el resultado y algún tipo de preguntas que pudiera orientar tal vez a la audiencia para ver qué tipo de resultados vio usted y qué le impactó esto? Bueno, sería interesante saber a qué otros pastores acá presentes les han ofrecido algún puesto político, ¿verdad? ¿Por qué esa tendencia? Porque creen los políticos que al llamarnos a nosotros por ser cristianos, por ser líderes religiosos, el montón de cristianos van a votar por nosotros. Lo que no saben los políticos es que las iglesias nos encontramos divididas. El pueblo de Dios está dividido. Cada iglesia es una administración y una unidad y un ente independiente del otro. Y mientras nosotros no estemos claros de que servimos al mismo Dios, que predicamos el mismo evangelio, el que llegue, aunque sea líder religioso, no va a obtener el voto cristiano, porque tenemos que estar en un mismo sentir primero. Yo hablaba con algunos pastores la vez pasada, y hablaba con Cash Luna, y hablaba con Edmundo, con Ronnie Madrid, hablaba también con Fernel Monroy, les hablaba a todos ellos, les decía: miren, ¿cómo es posible que estemos las iglesias luchando la misma batalla, pero cada uno por su lado? ¿Y qué pasó con la retaguardia? ¿Quién nos está protegiendo? Cada quien luchando por separado, para el mismo rey, pero separados. Obviamente que ese es uno de los grandes retos, la unidad de la iglesia. Y creo que a través precisamente de la reflexión de este tipo de discursos que manejamos, podemos ver la forma como a través de la educación podemos ir logrando la unidad de pensamiento y la uniformidad de criterios en algunos puntos. Y volviendo al tema de teología política con el doctor Higueros, yo quiero pensar de que existen peligros, Mario, para la comunidad de fe cuando los líderes religiosos llevan a sus congregaciones apuestas, mejor dicho, a una propuesta política. ¿Cuáles son los riesgos que se corren ahí con ese tipo de situaciones? ¿Cuáles son los peligros para la comunidad de fe cuando los líderes llevan a las congregaciones a una apuesta política? Por favor, si nos puedes contar. Sí, uno de los peligros es el sucumbir ante el prestigio, ante un lugar en la sociedad que supuestamente sea equiparable a nuestra posición como iglesia o como seres humanos. Creo que el peligro es lo que encontró Jorge en la encuesta, ¿no? Que el pueblo esté desorientado a tal punto que prefiera que el pastor le diga por quién votar. Lo que quiere decir es que se necesita ese tipo de educación política para
es un peligro el tener esa ignorancia política, para poder saber que en Guatemala no existe, digamos, un juego político libre. No hay condiciones para la democracia, ni siquiera para orar por los políticos. ¿Por qué vamos a orar por los políticos si el sistema mismo no da lugar para poder hacer una política sana? Entonces, creo que uno de los peligros es que el pueblo esté ignorante. Y creo que a raíz de lo que se encontró ahí, es una realidad cómo poder orientar al pueblo que necesita pastor. Claro. Y otra vez eso lleva a la parte de educación. Exactamente. Que tiene que ver el papel del pastor en la educación del pueblo. Por eso el tema de teología política y cómo la gente, nuestra gente común y corriente, que se sientan en las sillas, va a tener una orientación de su pastor sobre el reino, sobre todos estos conceptos. Y por eso otra vez creo que la educación es vital. Y sin embargo, la mayoría de nosotros en nuestras iglesias ni siquiera hemos oído de qué son esos arreglos mejor dicho, no arreglos, sino los acuerdos de paz. Y yo creo que estos asuntos de los acuerdos de paz, ¿cuál debiera ser el papel de la iglesia para conocer esos acuerdos de paz, para que la gente los conozca? ¿Cuál debería ser? Tal vez no en época electoral, pero cuando han pasado las elecciones, sí se podrían hacer diversas actividades, diversos programas, tal vez seminarios, mesas redondas, foros, lo que las autoridades de la iglesia decidan para orientar y formar. Primero orientar y después formar en estos campos que, como decía al principio, la política partidista es peligrosa, sí, no es juguete, ¿verdad? Sí. Es decir, también tiene que saber qué peligros se corren y además los peligros que puede correr cuando se da mal testimonio a nivel de la iglesia. Pero obviamente no podemos ser indiferentes ante la situación política del país, sino cómo orientar a la gente, ¿verdad? Sí, la política educativa nacional dice de democratización es que desde el nivel primario y el nivel medio debe orientarse y formarse a la niñez y a la juventud hacia la participación ciudadana. Y ahí creo que es parte vital precisamente de los programas educativos en política. ¿Y qué tiene que ver la teología precisamente, Nelly, con la situación, digamos, política de nuestro país? ¿Por qué la teología debe preocuparse por estos temas a raíz de la conferencia que tú nos dabas? La teología es una acción política. Sí. Nos hemos colocado a veces dentro de esto que decimos, bueno, la iglesia es apolítica. Y apolítico es una opción política, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Entonces, nuestra teología no es indiferente, no es inocente, no es una teología en los cielos o del balcón, decía un conocido teólogo, ¿verdad? Sino que es la teología del camino, la que se hace con el pueblo cuando estamos viendo lo que el pueblo vive cada día, y ahí es donde tenemos que estar, ¿verdad? Ahí es donde se metió Jesús en el primer siglo, ¿verdad? Estar con el pueblo. Usted mencionaba Lucas 4, sí. Jesús en Nazaret, en su pueblo, dando esperanza, y retoma la profecía del escrito a Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha mandado a anunciar liberación y todo esto. Entonces Jesús está retomando esta teología del Antiguo Testamento y encarnándola en un pueblo. Entonces esto es lo que hacemos hoy. Su compromiso con el reino, precisamente, ¿verdad? Sí. Y a raíz de eso, yo quería también preguntarte, Nelly, ¿cuáles son a tu juicio las implicaciones, pensando en el señorío de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el gobernante del mundo. ¿Cuáles son a tu juicio las implicaciones del señorío de Cristo sobre los sistemas políticos? ¿Cómo debiéramos demostrar eso? Las iglesias enseñar el señorío de Jesús sobre todos los sistemas políticos del mundo. Jesús nunca explica, el reino de Dios es esto,
¿verdad? Sino que habla parábolas o imágenes. Y a mí me encanta una de las imágenes de Jesús. El reino de Dios es como una pequeña semilla que crece secretamente. Y creo que eso es lo que hacemos en medio de la sociedad, pero no sé si ha crecido lo suficiente, ¿verdad? No mucho se mira esa semilla que haya dado fruto ya. La teología del reino nos acerca a la culminación de los tiempos, el reinado total de Dios. Entonces, la idea de esto es de que cada día caminemos hacia eso, ¿sí? Que vayamos convirtiendo a todo el mundo, a estos reinos humanos, al reinado de Dios. El reino presente. Sí, estamos ya en el reino presente, que Jesús dice, el reino de Dios está en medio de ustedes y va creciendo como esa semilla, pero me parece que no ha crecido lo suficiente todavía, ¿verdad? Para llegar a la culminación del reino. Precisamente, doctor Higueros, el doctor Juan Estam escribió un libro que se llama Escatología y Misión, que va en ese mismo espíritu de lo que estamos diciendo acá. Y yo creería de que otra vez parte de los fundamentos que hacemos en la facultad es reflexionar sobre estos temas. Y eso me lleva a una pregunta, Jorge. Pensar en que cuál debiera realmente, bueno, ya lo dijo implícitamente, pero ahondar un poquito más, ¿cuál debe ser realmente el papel del pastor en cuanto a la dedicación política de sus miembros? Ampliemos un poco más esto. El pastor está para guiar, está para enseñar. Eso es para lo que estamos llamados, pastores. El pueblo necesita esa guianza, si no está perdido. Hemos visto los ejemplos de los pastores con las ovejas de verdad, y las ovejitas no pueden ver muy bien, no se pueden defender, y nosotros tenemos un pueblo así que necesita a alguien que los guíe. Nosotros tenemos que llevarlos por el camino que lleva a la salvación. Y tenemos que hacerlo bien hecho. Si nosotros no guiamos a nuestros miembros a que escojan bien, a que escojan con sabiduría, va a ser parte de responsabilidad de nosotros que voten por los que no tienen que votar. Nosotros no podemos decirles por quiénes votar, pero sí podemos decirles los principios, los valores, la ética y la moral que tienen que tener por los que tenemos que votar. Claro. Yo creo que en ese sentido el pastor también es un líder, y es obviamente con esa connotación de líder político en cuanto al manejo correcto del término, para hablar sobre los términos que usamos en teología política o que se usa de las ideologías políticas. Tener orientación para montar el pueblo. Mario, ¿cuál sería tu opinión para ir cerrando esta parte? Sí, yo creo que una de las cosas es que nuestra acción educativa ha sido crear gente dependiente de nosotros. Y lo que queremos es que la educación no es decirle a la gente qué debe hacer, sino que el pueblo piense por sí mismo, que haga teología, que pregunte. Si no, siempre va a estar desorientado. Yo creo que de eso sale esta situación en que el pueblo está totalmente desorientado porque no se le ha introyectado su valor. Y a propósito de eso, incluso los mismos términos bíblicos que utilizamos teológicos, la palabra señorío, la palabra señor, hay que buscar otros vocablos porque son vocablos medievales que incluso nos implican una imposición. Debemos encontrar ese Dios de paz, ese Dios que se hace uno, ese Jesús que se quita sus prerrogativas y se hace uno con nosotros, ¿no? También el lenguaje es una manera de poder ayudar a los hermanos a que tomen sus propias decisiones y que no esperen la decisión del pastor, sino que sea una relación dialógica que pueda encontrar esos caminos. Y obviamente el patrón de la vida de cada pastor y de cada líder, que con su vida y su ejemplo es la mejor forma de poder decir, miren a mí, que soy. Pues no podemos decir, miren a mí, miren mi vida. Yo creo que esa es la mejor forma y la mejor evidencia. Le he pedido al doctor Elías Almonroy que nos traiga una conclusión general de este tema. Prometí que a las 8 estamos en el tiempo, son las 8 menos 5.
y vamos a pedir al doctor Eliezer que tome unos minutos para las conclusiones generales de este panel y de esta conferencia. Bueno, tal como vemos las cosas actualmente, nuestro ambiente está muy lleno de prácticas corruptas y aún así muchos cristianos terminan pues participando en política, política partidista. Algunos ignorantes, pero otros a sabiendas de que están en un camino que casi podríamos decir camino del mal. Creo que yo lo que concluyo es que ellos deben estar bien convencidos de que lo terrenal es terrenal y que realmente nosotros debemos de marchar hacia, o depender, mejor dicho, de nuestra visión del reino celestial. Muchísimas gracias. Yo creo que mejor conclusión no pudo haberse dado esta noche. Y yo creo que sí merece una buena ovación a nuestros panelistas. Y con esta acción, tenemos que hacer una pequeña contribución a la reflexión. Este año le hemos llamado el año de la reflexión teológica. Y queremos seguir trabajando estos temas de reflexión para orientar al pueblo de Dios, a la comunidad universitaria en los aspectos de fe, y que la universidad ha confiado en nosotros, en la Facultad de Teología y a todo su cuerpo docente y de estudiantes para llevar esta tarea. Voy a pedir entonces al licenciado Alberto Eliezer que nos despida acá, en la última parte del programa, y unos anuncios finales que tenemos acá, y la oración final para esta. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que apartó este tiempo e invirtió para venir a escuchar, y pues este diálogo está abierto. Este diálogo es de seguir presentando nosotros una propuesta, no solamente de escuchar o ver por televisión y criticar a los que están haciendo, ¿verdad? Sino que es prácticamente nosotros nos toca liderar y guiar. Y creo que la parte importante que también debemos recordar es lo que Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, específicamente en la frase donde dice: líbranos del mal. Pidámosle al Señor, pidámosle al Señor, que sea quien sea. No dije quién, pero que Él nos libre del mal. A ver, así que les quiero pedir que se pongan de pie. Vamos a terminar con una oración. Sin antes pedirles a los egresados, extenderles una cordial invitación para que puedan bajar al edificio TEA y a la parte de la facultad, en donde los estarán esperando para una pequeña reunión. Y una vez más, agradecidos con todos, un respeto muy importante para todos los catedráticos de la facultad, que el Señor les siga dando sabiduría. Oremos. Muchas gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Invocamos tu santo nombre y reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, Señor, pueblos tuyos somos y ovejas de tu prado. Permítenos, Señor, entrar por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, Señor. Queremos alabarte y bendecir tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Permítenos regresar, Señor, conmigo a nuestras casas. Permítenos también, Señor, en la mesa de nuestra casa, Señor, poder agradecer un plato servido y también recordarle a nuestra familia que tú eres el Dios capaz de librarnos del mal. Bendecimos tu santo nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.